Amigos, muy buenas noches. Eh, Vamos a empezar con un curso de nomenclatura inorgánica que les va a servir mucho. Esta noche vamos a empezar con el primer grupo, que son los óxidos metálicos. Entonces, comencemos. Para la parte de nomenclatura vamos a hacer un temario donde vamos a llevar los óxidos metálicos, los peróxidos, óxidos dobles, anhídridos, que son los óxidos no metálicos, los hidruros, hidróxidos, ácidos, donde están los ácidos hidrácidos, oxácidos y los casos especiales, la parte de iones, sales neutras. Ese va a ser el pequeño temario del curso de nomenclatura inorgánica. Tenemos que tener en cuenta lo que son los prefijos de cantidad, como podemos ver aquí, los numéricos y los multiplicativos. Prefijos de cantidad numéricos como el mono, el bi o di, para el 2, tri para 3, tetra 4 y así sucesivamente hasta el deca. Incluso puede ver el 11 que es un deca. Los multiplicativos, cuando ya es para más de dos elementos, que está el bis o dis para 2, tris para 3, tetraquis, pentaquis, hexaquis. Esos serían los prefijos de cantidad. Luego tenemos también lo que son los prefijos y sufijos cuando hacemos nomenclatura inorgánica, donde dependiendo la valencia con la que esté, si es que es única valencia del elemento, entonces se coloca la palabra de. Si es que es la menor valencia, el prefijo o el sufijo oso, la mayor valencia, el sufijo ico. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta para nomenclatura inorgánica. Luego vamos a empezar ahora con parte de óxidos metálicos que prácticamente tienen esta estructura donde está el metal con el oxígeno. El oxígeno tiene valencia 2, 2 negativo y el metal la valencia positiva. Entonces se neutraliza, la valencia del metal viene como subíndice al oxígeno y el 2 menos como subíndice al metal. Esa es la manera de neutralizar. Si es que esta valencia del metal que lo hemos llamado A es valencia par, entonces puede simplificarse con el oxígeno, con el 2 menos del oxígeno. Vamos a ir a los óxidos metálicos que son formados por la unión de un metal con oxígeno y el oxígeno tiene un número de oxidación de 2 menos o menos 2. Son llamados también óxidos básicos porque cuando reaccionan con el agua estos óxidos básicos forman bases o hidróxidos. Entonces, para formar un óxido tenemos que tener metal, oxígeno y de ahí tenemos el óxido metálico, que es prácticamente esto. Vamos a empezar con los ejemplos. El primer ejemplo que nos dice nombrar en los tres sistemas mencionados, tenemos como ejemplo 1 a este compuesto, que es el potasio con el oxígeno. Si es que quisiéramos saber las valencias, entonces utilizamos el principio que habíamos visto en un inicio. El potasio sabemos que tiene carga 1 positivo, del oxígeno sabemos que tiene carga 2 negativo, intercambia, el 2 viene a multiplicar aquí, el 1 se sobreentiende que está aquí multiplicado. Entonces prácticamente tendríamos que empezar a nombrar en la nomenclatura tradicional, Stock y la IUPAC. La tradicional antepone la palabra óxido. En la tradicional se utilizan los prefijos y sufijos que hemos visto. Como en este caso el potasio tiene solo una valencia, que es el 1 más, entonces anteponemos la palabra de, sería óxido de potasio. En la nomenclatura stock siempre se coloca lo que es la palabra de, entonces, pero también se empieza con la palabra óxido. En este caso siempre se coloca la palabra de óxido de potasio. Si es que fuera una valencia variable, que no es este el caso, por ejemplo, podemos ver el hierro, entonces, como siempre se coloca de, entonces tendríamos que colocar en números romanos lo que es la valencia del hierro, con la que está trabajando en el óxido. La nomenclatura IUPAC prácticamente se va nombrando de derecha a izquierda, colocando los
números multiplicativos. En este caso sería óxido de dipotasio, pero como sabemos que es única valencia, también lo podemos llamar óxido de potasio simplemente. En este caso es un caso especial donde las tres nomenclaturas se parecen. Ahora hagamos otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a ver, como decíamos, el caso del hierro. En este caso tenemos que también verificar las valencias con las que están trabajando el metal, en este caso, que sería el hierro. Este 3 proviene de aquí, que sería 3 más para el hierro. En cambio, para el oxígeno sabemos que su valencia es 2 menos. Intercambian, el 2 viene aquí, el 3 aquí. De ahí viene lo que son estos subíndices, tanto para el metal como para el oxígeno. En este caso, tendríamos que empezar a nombrar en la nomenclatura tradicional con los prefijos y sufijos que hemos visto. Si es única valencia, D, se antepone la palabra D. Si es mayor o menor valencia, oso, ico. En este caso, para el hierro tiene la mayor valencia, entonces terminaría en ico el nombre del metal. Empezamos con el nombre de óxido férrico. ¿Por qué ico? Como dijimos, es la mayor valencia. En cambio, en la nomenclatura tradicional siempre se coloca D y el nombre del metal. Entonces también se empieza con la nomenclatura stock con la palabra óxido. Óxido de hierro, pero entre paréntesis vamos a colocar la valencia en números romanos de lo que es el metal en este caso. Óxido D, siempre vamos a colocar de Y, D en la nomenclatura stock, nombre del metal, hierro, entre paréntesis 3. La diferencia, aquí ya no hay D, porque no es única valencia, terminación ICO, que también puede haber una terminación OSO, si es que trabajaría con dos más. La nomenclatura UPAC vamos nombrando de lo que es de derecha hacia la izquierda, cantidad de oxígenos, cantidad de hierros que tiene. En este caso sería trióxido de dihierro. Ese sería nuestro compuesto para la nomenclatura UPAC. Si es que tienen alguna pregunta o algún ejemplo que quisieran que nombremos, lo pueden dejar en los comentarios. Pasemos a otro ejemplo. Ahora aquí nos da una nomenclatura que tenemos que verificar qué nomenclatura es y lo que nos pide es formular el compuesto. En este caso tendríamos que ver primero por qué tenemos el prefijo de y aquí podemos ver los números romanos. Entonces, esta nomenclatura básicamente simplemente por el hecho de que tenga números romanos ya podemos decir que es la nomenclatura stock. ¿De acuerdo? Ahora empezando a nombrar o a formular, tenemos el bismuto y el oxígeno. Si nos dice bismuto 3, la valencia sería 3 para el bismuto. Y el oxígeno tendría 2 menos. Entonces, básicamente, este 3 viene de la valencia del bismuto que nos dice entre paréntesis. Del oxígeno sabemos siempre que va a llevar 2 menos. Intercambia el 2 aquí, el 3 aquí. Esta es la formulación del compuesto óxido de bismuto 3. Nos vamos a la nomenclatura tradicional, como tenemos la stock. Entonces, en la tradicional, anteponemos la palabra óxido bismútico. Como está con 3 más, el bismuto es un compuesto metálico con esta valencia, entonces prácticamente tu terminación sería ICO. El bismuto no tiene una valencia menor, simplemente la 3 más que la trabajamos como si fuera la mayor valencia cuando trabaja como óxido metálico. Entonces, óxido bismútico sería terminación ICO por mayor valencia. La nomenclatura UPAC prácticamente sería de derecha hacia la izquierda.
Entonces empezaríamos con el trióxido, 3 oxígenos de dibismuto, 2 bismutos. Esa es la nomenclatura IUPAC. Pasemos al siguiente ejemplo y último ejemplo por el día de hoy. Ejemplo 4, tenemos el óxido manganoso. Prácticamente aquí nos dice que es un óxido metálico. El manganeso está como metal, que también tiene valencias como que trabaja como no metal. El manganeso prácticamente tiene dos valencias como metal, el 2 más y el 3 más. Este es su menor valencia, que sería su oso como metal, y este sería su ico. Entonces, en este caso, empezamos a nombrar. Aquí está el óxido manganoso, que sería valencia 2 más. ¿Por qué 2 más? Porque nos dice que es la menor valencia. Prácticamente el manganeso tiene 2 más. El oxígeno sabemos que tiene 2 menos. Simplificamos. Mitad, mitad. 1, 1. Este 1 viene aquí, este 1 viene aquí. Entonces prácticamente ese sería el compuesto. Un solo oxígeno, un solo manganeso. Ese es el óxido manganoso. ¿Qué nomenclatura estamos utilizando aquí? Esta es la nomenclatura tradicional. Los prefijos oso y co se utilizan en la nomenclatura tradicional. O en algún caso el prefijo de, ¿no? La nomenclatura stock prácticamente sería óxido de, siempre se coloca o antepone la palabra de antes de nombrar al metal. Óxido de manganeso. Como no sabemos si es oso o ico, entonces prácticamente colocamos entre paréntesis la valencia con la que está trabajando. Óxido de manganeso 2. Óxido de manganeso 2. Siempre colocamos de. No olvidemos eso en la nomenclatura stock. Nomenclatura IUPAC de derecha a la izquierda. Monóxido de manganeso o monóxido de monomanganeso. Esta sería la nomenclatura IUPAC. ¿Por qué mono está entre paréntesis? Porque podemos obviar esta palabra o este prefijo. Este sería el último ejercicio por el día de hoy. Prácticamente mañana continuamos con otro tipo de ejercicios en lo que es este curso de nomenclatura inorgánica. Muchas gracias.